Vamos a tratar de redondear hasta el momento todo lo que hemos visto en los videos anteriores, utilizando en esta ocasión el modo quizás el más fácil de configurar, no quizás el más rápido, pero sí quizás el más fácil de configurar y el más óptimo en cuanto a que ofrece la mejor calidad. Yo soy de la idea y he leído mucho que, como les dije, la mayoría de los profesionales a la larga terminan utilizando el método que les voy a enseñar ahora, porque es el más preciso y es el más sencillo, creo yo, de configurar o encontrar los valores exactos para configurar rápidamente y que tengamos un buen resultado. Antes de comenzar a ver este tema, les digo lo siguiente. Esta configuración, esto que vamos a ver, aplica siempre y cuando ustedes tengan el formato de salida, o sea, el tamaño de salida sea realmente el que ustedes van a utilizar. O sea, no podemos hacer una configuración del motor de render, por ejemplo, como está ahora en 800 x 600, si al final esta escena se va a renderizar en 4000 x 2000, ¿sí? Por decir un ejemplo. Si esta escena al final se va a renderizar en 4000 x 2000, hay que ahora cambiarla a 4000 x 2000 y hay que hacer los ajustes con esos valores, ¿sí? Eso primero que nada se los digo ahora. Todavía no vimos ni siquiera cómo cambiar esto ni cómo hacer los ajustes, pero quiero que tengan esto que les estoy diciendo en cuenta ahora. Para hacerlo fácil, para que no nos sea complicado, voy a dejar Fixed Rate en 1. Y si se fijan, con Fixed Rate en 1, Image Sampler Fixed Rate en 1 y sin tener Indirect Illumination aplicado, el resultado o el render que tenemos es lo que ustedes están viendo acá. Saben que obviamente va a tener los famosos dientes de sierra, porque yo estoy tirando o tomando una sola muestra por píxel, ¿sí? Yo lo que quiero que vean ahora es lo siguiente. Con solo yo habilitar Indirect Illumination, si yo tildo Indirect Illumination, ¿sí? Yo coloco acá el tilde en Indirect Illumination y coloco Brute Force como Primary Bounces y Brute Force como Secondary Bounces, estaríamos estudiando esto que vimos acá, el ejemplo que vimos acá, ¿sí? Ahora, si yo dentro del motor de Brute Force le configuro acá el valor de 8, ¿sí? 8 subdivisiones, aquí es 8 por 8, son 64 rayos, o sea, sería que yo aquí estoy generando 64 rayos. Esto que ustedes ven aquí serían 64 rayos, o sea, por cada punto que Image Sampler impacte, o sea, por cada rayo que tire desde mi cámara Image Sampler a un píxel en la máquina, el motor secundario, el motor de Brute Force, va a generar 64 rayos que se van a disparar por toda la escena, van a rebotar 3 veces. Estos de bounces es que van a rebotar 3 veces, o sea, 1, 2, 3 veces, y van a extinguirse y van a recoger la información de esos 3 puntos y la van a devolver a este punto. Eso es lo que está configurado ahora, ¿se entendió? Entonces, un píxel, una sola muestra que se divide, desde ahí lanza 64 rayos por toda la escena y a su vez cada uno de esos rayos van a recoger la información de 3 rebotes. 1, 2, 3 rebotes, ¿sí? Y devuelven la información a este punto, ¿sí? A este único píxel. Eso es lo que estamos haciendo entonces con esta configuración que yo tengo en este momento. Presten atención en lo que pasa con la escena, lo que pasa con la iluminación. Fíjense, cuando yo haga render con esta configuración, qué es lo que sucede con la escena. Lo primero que van a notar es lo que demora la escena, ¿sí? Ahora vamos a habilitar también, quiero habilitar para que ustedes empiecen a ver. Nosotros tenemos la forma de controlar o de ver cuánto está demorando la escena y hacer comparaciones con las demoras en la escena. Entonces, vemos que hay más luz, obviamente, porque se está calculando la iluminación indirecta, o sea, se está calculando la luz aportada por los rebotes de la luz principal, ¿sí? O sea, habilitar GI es habilitar entonces los rebotes secundarios, ¿sí? Y los demás rebotes también que aportan más luz en la escena y hacen que la escena se vea más real. Fíjense
cuánto más real es que nosotros en la escena anterior esto lo veíamos todo negro porque la luz apuntaba hacia abajo nada más. Y la máquina interpretaba que si la luz apuntaba hacia abajo, atrás de la luz no existía absolutamente ninguna luz, cosa que es totalmente irreal, ya que sabemos que los rayos de luz rebotan y obviamente van a iluminar, ¿sí?, esta cara o este techo, ¿sí? Por más que la luz esté apuntando hacia abajo, el techo va a recibir de todas formas iluminación. Ahora, nosotros sabemos, tenemos clarísimo que con 1 en fixed rate nosotros tenemos anti-aliasing, o sea, nosotros tenemos dientes de sierra. Ya lo vimos en videos anteriores. Nosotros, para poder mejorar entonces los dientes de sierra, nosotros estamos obligados a tener que subir entonces este valor para que la máquina pueda mejorar esto, ¿sí? Y esto es lo que hace ImageSampler. Pero yo no me voy a enfocar ahora en este video, por lo menos en esta primera parte, en resolver entonces los dientes de sierra. Los dientes de sierra ya lo vimos en otro video y ya sabemos cómo resolverlo. Lo que yo quiero que nos enfoquemos acá es en el ruido. Fíjense el ruido. Esto es el ruido. El ruido es, claro, en este ejemplo, que las 64 muestras que está tomando, entonces nuestro motor secundario, nuestros rayos entonces primarios y secundarios de la iluminación global, no están siendo suficientes y por eso tenemos esta diferencia de colores o estos tonos o estos puntitos de otros colores. El que nosotros estemos viendo ruido en la escena, dijimos que tiene una relación directa con entonces cómo tenemos configurado nosotros el motor primario, los rayos primarios y los rayos secundarios, ¿sí? En este caso nosotros estamos usando fuerza bruta o brute force de GI, y para que nosotros tengamos más información, para que nosotros podamos pasarle más información a el motor de ImageSampler, nosotros dijimos que teníamos que aumentar la cantidad de rayos. Si nosotros aumentamos la cantidad de rayos, estos rayos van a recoger mucha más información de la escena y le van a devolver a ImageSampler datos más concretos. Eso va a hacer que ImageSampler tenga que utilizar menos muestras, o sea que ImageSampler no tenga que usar tantas muestras a la hora de resolver este tipo de conflicto. Así que lo que nos vamos a hacer es centrarnos en tratar de resolver el ruido en la escena y no en resolver el anti-aliasing. Vamos a seleccionar, por ejemplo, esta parte, vamos a hacer un render región, y lo que vamos a hacer, porque yo lo único que quiero que se renderice es esta parte, para no perder tanto tiempo, es ver cuánto nosotros tendríamos que aumentar el valor de las subdivisiones, o sea, cuántos más rayos de estos que tenemos aquí tenemos que tirar para tratar de que nuestra escena se vea mejor y con menos ruido. Voy a venir acá abajo, voy a hacer un clic acá abajo y voy a habilitar, quiero que me muestre entonces lo que la máquina tarda, el tiempo y lo que la máquina tarda en generar los renders. De esto se puede, yo quiero acá, por ejemplo, la fuente, puedo cambiar la fuente, puedo cambiar cómo quiero que se vea y demás, en el tamaño y demás. Yo no lo voy a hacer esto ahora, lo único que voy a hacer es, si se fijan, yo puedo acá eliminar y dejar solamente lo que me interesa. Yo en este caso no quiero nada más que el render time, o sea, el tiempo de render. Así que voy a decir que quiero nada más que el render time, voy a borrar todo el resto y voy a hacer un render entonces con esta información. Si ustedes quieren agregar algún parámetro, lo pueden agregar desde acá. Ustedes pueden agarrar y elegir qué de todo esto que tienen acá, qué es lo que quieren agregar, y ponen copy stamp y se lo va a agregar aquí abajo para mostrarle más información, ¿sí? La fecha y demás. Yo por ahora no quiero nada de esto, lo único que quiero es que esté el tiempo de render en la escena. Ya vimos que este es el resultado entonces con 8 muestras. Vamos a duplicarla, vamos a poner 16. 16 sería 16 al cuadrado, ¿no? O sea, recuerden que es 16 por 16. ¿Sí? O sea, 256 rayos es lo que estaríamos tirando ahora por cada muestra. Vamos a dejar entonces esta información así y vamos a hacer nuevamente un render. Si se fijan, si bien se arregló un poco, o sea, modificó un poco, no llega a ser suficiente. Vamos a poner 32 y vamos a hacer nuevamente entonces un render.
Bien, sigue mejorando, pero todavía no estamos limpiando completamente el ruido de nuestra escena. El ruido sigue estando presente en nuestra escena. Olvídense de los dientes de sierra. Los dientes de sierra ya sabemos que tienen que ver con esto. Vamos a volver a aumentar esto. Vamos a poner, por ejemplo, 48 y vamos a probar qué pasa en 48. Fíjense, ¿sí?, el tiempo que está demorando, ¿sí?, el tener esto en 48. Vamos a hacer zoom, yo lo voy a achicar. Fíjense que tenemos acá render time y estamos en 8.5 segundos. Ahora, esto nosotros estamos viendo haciendo zoom, ¿sí? Pero cuando nosotros nos vamos lejos, noten la diferencia que tenemos en esta configuración a la que teníamos antes. O sea, la vista, el tamaño real de esto, de esta ventana, es el que tenemos ahora. Noten la diferencia de ruido que tenemos acá y acá. Voy a hacer esto un poco más grande para que sea más notable, ¿sí? Vamos a hacerlo así, para que sea más notable la diferencia de ruido que tenemos entonces en haber aumentado a 48, ¿sí? Haber aumentado a 48, entonces los rayos. 48 es, vamos a hacerlo, 48 por 48 es igual a 2300 rayos. Nosotros estamos tirando por cada punto estamos generando 2300 rayos, ¿sí? Obviamente tenemos nuestra pared mucho más limpia. Le estamos pasando mucha información, mucha más información, ¿sí?, de esta forma a nuestro Image Sampler. Ahora, tenemos el problema del ruido. Nosotros tenemos el problema del... perdón, no tenemos el problema del ruido. Tenemos el problema de, en la escena de los dientes de sierra. Cuando nosotros lo que hacemos es aumentar las subdivisiones acá, ustedes pueden pensar que cuando yo aumento acá a 2 subdivisiones, a 3 o a 4, lo que estoy haciendo es multiplicar. Entonces, si por cada píxel voy a tomar 4 muestras, que esas 4 muestras a su vez tiren 2304 rayos. No, eso no es así. O sea, lo que la máquina está haciendo acá, cuando yo le digo a Brute Force que son 48 subdivisiones, es que por cada píxel la máquina va a lanzar 2304 rayos. No importa el valor que yo coloque acá, la máquina siempre va a lanzar 2304 rayos. La diferencia es que los va a dividir a esos rayos y los va a lanzar desde 4 puntos diferentes. O sea, no de 4. En realidad ustedes saben que cuando yo pongo acá 4 es 16. Así que lo que la máquina va a hacer es 2304 dividido 16, ¿sí? Son 144. La máquina de cada puntito o de cada muestra que tome adentro del píxel va a lanzar 144 rayos. O sea, lo que estamos haciendo es decirle a la máquina aquí que, por ejemplo, de cada puntito de cada píxel que nosotros vemos en la pantalla, la máquina haga 16 veces esta figura que ustedes ven seleccionada ahí. 16 veces esa figura y en las 16 veces lance 144 rayos. Que haya 144 pelitos saliendo de esos 16 puntos adentro de ese píxel. Eso es lo que le estamos diciendo a la máquina. Y eso lo que va a hacer es mejorarnos no solamente la iluminación, sino que lo que nos va y seguir manteniendo el problema del ruido controlado, sino que aparte lo que va a hacer es entonces quitarnos el anti-aliasing, ¿sí? Tengan en cuenta que el anti-aliasing, ¿sí?, usado en Fixed, la máquina, cuando ustedes le están diciendo en esta opción dentro de Fixed, le están diciendo 4, es que coloque, como vimos antes, en cada uno de los píxeles las 16 muestras. Este método no es adaptativo.
O sea que la máquina va a evaluar por cada píxel lo que yo les acabo de decir. Va a tomar 16 muestras y a su vez las 16 muestras, de cada una de esas muestras va a lanzar 140 y pico, no me acuerdo cuánto eran, 144 rayos secundarios para mejorar la iluminación. ¿Sí? Esto vamos a ver que si esto en vez de ser fijo fuera adaptativo, pasaría algo diferente, que lo vamos a ver en el video siguiente. Yo no los quiero marear ahora y quiero que el estudio lo hagamos con el método fijo, para que ustedes noten entonces con el método fijo que es fácil de entender, o creo que yo que es fácil de entender. Recuerden que por cada píxel la máquina ahora lo va a dividir 16 veces, va a tomar 16 muestras o 16 rayos principales por cada píxel, ¿sí? Lo que está haciendo la máquina es, voy a hacer esto, lo que está haciendo la máquina por cada píxel es tomar en este primer rayo, va a tomar 16 muestras de ese píxel, entonces va a generar 16 de estos tipos de flor, ¿sí? Va a generar 16 de estas flores, que cada una de estas flores va a tener 164 rayos secundarios que va a tirar dentro de esta caja, los va a permitir que reboten 3 veces cada uno y va a recoger toda la información, ¿sí? Va a recoger toda esa información para ese píxel y la va a devolver a la cámara. Eso es lo que estamos haciendo nosotros ahora. Así que vamos a poner de vuelta la escena. Voy a ocultar esta cámara. Capas. Voy a ocultar la cámara y vamos a volver a lanzar un render. Van a ver que obviamente ahora con esta configuración los tiempos de render que antes eran 55 segundos ahora se van a extender muchísimo. Imagínense la cantidad de cálculo que yo le estoy dando a la máquina en este momento utilizando todo en Fixed. O sea, tanto Image Sampler en Fixed como también ¿cómo es que se llama? El motor de Brute Force en ambos configuraciones, tanto en Primary Bonesys como Secondary Bonesys. La información que la máquina tiene que calcular, lo que tiene que traer nuevamente, la información que tiene que recopilar y devolver entonces a la cámara es muchísimo. Voy a pausar el video y cuando termine les voy a mostrar lo que terminó tardando en renderizar esta simple escena con esta configuración y vamos a seguir hablando un poquito del tema. Terminó el render y quiero que miren el tiempo. El tiempo se fue de 55 segundos, se fue a 5 minutos 40 segundos. Y el resultado que arrojó es lo que ustedes ven acá. Como ven, arregló bastante bien todo lo que tenga que ver con cómo se veían entonces los dientes de sierra. Como vemos a esta distancia, nosotros vemos una línea sin ningún problema y no tenemos dientes de sierra ni nada evidente dentro de este render. Obviamente el precio que pagamos, o sea, el precio que pagamos por utilizar el modo fijo en este tipo de escenas es que perdemos adaptabilidad. Tenía que ver entonces con que la máquina evaluara entonces cuando tiene una escena donde tiene colores que son muy parecidos o que son muy parejos, entonces, y que no aplicara, por ejemplo, 16 muestras en esas situaciones. Esto puede ser muy importante para reducir los tiempos de render. Nosotros tenemos que tratar de siempre reducir los tiempos de render. Pero acá hay que poner también digamos, en la bolsa o en la cuenta cuánto tiempo de render perdemos nosotros para configurar o para hallar nosotros estos valores. También hay que tenerlo en cuenta. O sea, si yo me paso 2 horas para configurar bien mi V-Ray y ajustar los valores adaptativos dentro de V-Ray para obtener entonces un resultado coherente, y 2 horas me hubiera demorado el render si yo hubiera puesto entonces valores coherentes todos en fijos y el resultado que me otorga fijo es mejor que el adaptativo, porque en el adaptativo tengo pérdida y en el fijo no tengo pérdida, termina siendo preferible, o sea, termina siendo más sencillo utilizar el modo fijo. Así que todo esto de ganar tiempo o perder tiempo también es muy relativo en base al conocimiento que nosotros tengamos y cuánto demoremos nosotros en configurar los valores correctos, por ejemplo, para hacer un render utilizando el método adaptativo, ¿sí?
O sea, también hay que meterlo dentro del tiempo que uno pierde en obtener el render. Recuerden que el render más preciso va a ser el que es fijo. ¿Por qué? Porque es el que obtiene más información y no filtra nada. O sea, este render en ningún momento está dejando de aplicar el máximo que puede aplicar en cada muestra para obtener la información de qué es lo correcto o qué debo ver en donde estoy mirando. Así que este modo es sin lugar a dudas el más preciso, ¿sí? Vuelvo a lo mismo, quizás no sea el más rápido, no es el más rápido, de seguro no es el más rápido, pero hay que compararlo no solamente con el tiempo de render, sino con el tiempo que uno tarda en lanzar o configurar un render en modo fijo y el tiempo que uno tarda en lanzar y configurar un render en modo adaptativo. También esos tiempos hay que meterlos dentro de esta cuenta, ¿sí? Así que más adelante vamos a ver entonces qué hay que tener en cuenta cuando uno configura una escena en forma adaptativa, ¿sí? Para hacer un render en forma adaptativa y posiblemente ganar bastante tiempo de render a la hora de renderizar, pero sin perder entonces, como les digo, noción de lo que se habló o de lo que se trató en este video. También hay que tener en cuenta que va a depender mucho de la escena donde estamos. Si nosotros estamos renderizando una escena que tiene alto contenido de detalle, que tiene mucho detalle, que hay mucha cosa para detallar, quizás sea mejor utilizar un modo fijo y demorar un poco más porque el nivel de render que vamos a tener va a ser muy superior al adaptativo, ¿sí? Cuando hay mucho detalle involucrado en la escena, cuando la escena tiene mucha cosa, mucho detalle involucrado en la escena, mucha cosa que hay que marcar, hay mucho contraste, mucha diferencia, mucha textura, mucha información que hay que devolver lo más clara posible. En cambio, cuando el render tenga situaciones donde los colores tiendan a ser muy uniformes, por ejemplo, como en esta escena, donde nosotros tenemos colores uniformes en general y solamente podríamos decir que tenemos un poco de detalle aquí en el fondo, y no es un primer plano, está siendo en el fondo, el detalle no está frente a nuestra cámara, entonces sí, por ahí conviene utilizar un método adaptativo, ¿sí? Yo quisiera que ustedes prueben en sus máquinas, yo no lo voy a hacer en la mía, pero que ustedes prueben en sus máquinas hacer render completos, ¿sí? Hacer render completos a pantalla completa, midiendo los tiempos y que ustedes se vayan modificando, ¿sí? Vayan modificando, por ejemplo, ustedes ya saben que en 48 muestras ustedes tienen no tienen ruido en la escena. Pero por ahí 48 se puede bajar a 44 y tampoco tienen ruido notable en la escena, ¿sí? Entonces recuerden que una buena configuración es esto. Una buena configuración es tratar de disminuir el ruido todo lo posible, ¿sí? Y luego disminuir también este valor todo lo posible en cuanto a fijo. Así que vamos a hacer un pequeño test. Vamos a probar si en esta zona que también hay mucho ruido, ¿sí? Si nosotros ponemos esto de vuelta en 1 y nosotros ponemos esto, por ejemplo, en 40, ¿qué obtenemos si nosotros logramos limpiar el ruido para la escena que estamos viendo ahora? Vamos a renderizar esto así y vamos a ver qué sucede. Bien, este es el resultado de haber bajado entonces a 40 el ruido en la escena. Tal vez para la imagen que yo estoy viendo en este momento, para la distancia en la cual yo me encuentro, la resolución en la cual estoy, que es 800 por 600, esto está bastante bien. O sea, no necesito usar 48 aquí, como por ahí con 40 o subiéndolo a 43, ¿sí? Tengo un render, ¿sí? Que es bastante bueno. Entonces yo tengo aquí un render bastante bueno en modo fijo. Lo que tengo que hacer ahora es ver, por ejemplo, con esta configuración de ruido, cuánto tengo que subir entonces Fixed Rate aquí, cuánto tengo que subir las subdivisiones para evitarme los problemas, por ejemplo, en los lugares donde yo sé que tengo problemas, como es acá en la esfera, que se logra ver algo de ruido ahí en la esfera. ¿Tengo necesidad de subirlo a 4 o poniéndolo en 2? Ya
es suficiente. O sea, 2 sería que tome entonces 4 muestras por píxel. Con 4 muestras con píxel, yo esa esfera la veo todavía con dientes de sierra o ya no tiene más los dientes de sierra. Porque si se fijan, yo en el fondo no veo dientes de sierra. No estoy a una distancia suficiente como para que en el fondo apreciar dientes de sierra en la resolución que yo estoy ahora. Yo ahí casi que no se ven. Podríamos mejorarlo un poquito más. Podríamos ponerlo en 3. Y fijarnos qué pasa en 3 entonces si nosotros vemos o no vemos dientes de sierra en esta resolución. Bien, vemos que con 3 es suficiente y yo no veo dientes de sierra entonces en esta resolución. Así que yo no necesitaba tener 48 y 4. Yo con 43 y 3 es suficiente. Manejar V-Ray correctamente, ser un profesional a la hora de trabajar con V-Ray tiene que ver con este tipo de ajustes, tiene que ver con reducir todo lo posible los valores, achicar los valores todo lo posible para que nuestro render se vea como corresponde, renderice como corresponde en la resolución que nosotros hemos elegido para sacar el render y que nosotros entonces tengamos un buen render en el menor tiempo posible con la mejor calidad posible. De esto se trata entonces renderizar. Después lo que nosotros tenemos acá son diferentes modos de poder renderizar o diferentes modos de poder lograr un resultado X. Pero somos nosotros los que tenemos que evaluar cuando utilizamos un método u otro método. ¿Sí? Yo voy a dejar a la máquina haciendo un render completo y cuando termine les voy a mostrar cómo queda esta escena entonces con un render completo y cuánto demoró esta configuración en un render completo. Como dije, sería bueno que ustedes hagan estas pruebas en sus máquinas y ustedes se generen una escena como esta, que no es más que una caja con 4 texturas y una luz rectangular. La luz rectangular se pone haciendo un clic aquí y generando un rectángulo como generarían un rectángulo con la herramienta rectángulo. Sepárenla de la pared, no la dejen pegada sobre esta cara, porque si no van a tener conflictos de caras. Ustedes van a dejar de vuelta 2 cosas ocupando el mismo espacio. Así que sepárenla un poco de la pared para que ustedes noten el efecto. Si ustedes ven que ilumina el lado contrario, la dan vuelta, como yo hice en algún video cuando di vuelta entonces, por ejemplo, el V-Ray Plane, ¿se acuerdan? Simplemente lo seleccionan y lo invierten, la dan vuelta, ¿sí? Para que ilumine hacia donde tiene que iluminar. Esto no tiene más complejidad que esto, ¿sí? Y la cámara yo la estoy usando como viene por defecto, no, fíjense, en realidad tengo configurado colores oscuros, tengo 100, 16 y 100. Esto sería para un render exterior, no para un interior, pero no viene al caso. Es para que ustedes noten más o menos cómo está configurada mi escena. Esta caja tiene 5×5, o sea, si ustedes quieren saber las medidas y obtener una escena igual que la mía, esta caja tiene 5×5. Esta es la medida de la caja, ¿sí? Bien, como les digo, voy a generar un render completo y voy a poner pausa y se los voy a mostrar cuando haya terminado y les voy a mostrar cuánto terminó tardando en esta configuración. Tienen que tener en cuenta que tengo una sola luz. Cuantas más luces tenga en la escena, más complicación le voy a echar al motor de render y más trabajo va a tener el motor de render. Por eso no es muy buena la idea de andar colocando luces al cohete que no son necesarias, ¿sí? No tiene mucho sentido andar metiendo luces porque sí, ¿sí? Tampoco tiene mucho sentido andar metiendo cantidad de cosas que no hacen a la escena. Nosotros tenemos que tener en cuenta entonces qué composición tenemos de la escena y cómo la escena está armada. También qué materiales tenemos aplicados en la escena, qué configuración tienen, cuán refractivos son, o sea, cuánto devuelven la luz, los colores que tienen, la complejidad de las texturas que estamos teniendo, a dónde están ubicadas, si las tengo ubicadas en primer plano, si yo tengo un objeto acá en primer plano con una textura como esta o más compleja que esta en primer plano, o si las texturas complejas las tengo en el fondo y lo que tengo cerca mío son cosas que son más fáciles de renderizar. Todo esto hace a la composición, hace a la configuración y hace a cómo tengo yo que configurar mi V-Ray para obtener entonces un resultado bueno en el menor tiempo posible. Como les dije, les pongo pausa y nos vemos cuando el render haya terminado.
Bien, como vemos el render terminó, el resultado es bastante bueno. Tendríamos que obviamente la escena no está cuidada en lo más mínimo, ni la iluminación tampoco, ¿no? Tenemos muy poca luz, pero como ven, la escena se ve bien, no se ve ruido, no hay ruido en la escena, no hay problemas de dientes de sierra en la escena y la escena terminó. Obviamente se tiró 38 minutos en una escena tan simple como la que estamos viendo, ¿sí? Este render tardó 38 minutos en terminarse en mi máquina. Obviamente depende del hardware que ustedes tengan, depende de la máquina que tengan. Estos 38 minutos pueden ser 10, ¿sí? Yo tengo un Core i5 con 16 GB de memoria y una placa de video de 2 GB, pero es una placa gamer. No es una placa pensada para este tipo de trabajos. Tampoco es una placa que tenga la memoria que tiene que tener, tendría que tener 4 GB y el procesador que tengo es un Core i5 que tampoco es el procesador que debería tener. Debería tener como mínimo un Core i7 con la mayor cantidad de cores posibles. Así que en mi máquina esto tardó 38 minutos. Eso no quita que esta misma configuración en alguna máquina de ustedes quizá tarde 10 o 12. ¿Sí? Los dejo y nos vemos en el próximo video donde vamos a empezar a ver cómo trabajar entonces con Image Sampler adaptativo y qué hay que tener en cuenta a la hora de hacer estos cálculos. Chau, chau.